Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que puedas y tengas disposición de escuchar esta charla. Voy a desarrollar otro ejemplo acerca de la elaboración de un marco teórico, estado de la cuestión, estado del arte, como dije que lo mencionan varios autores, de un protocolo de investigación. Es decir, estamos arrancando a partir del título con nuestro protocolo de investigación, que ya dijimos que es la columna vertebral de una tesis o trabajo de investigación. Para este ejemplo, voy a tomar el título Conductas disruptivas en adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Conductas disruptivas es mi primer variable o tema de investigación. Adolescentes es la población. Y mis conectores como consecuencia de mi segunda variable, la baja autoestima familiar. Iniciamos entonces con el desarrollo del ejemplo para que tengas un poco de más claridad en lo que te va a tocar desarrollar a ti en las próximas semanas. Entonces, el título, Conductas disruptivas en adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Una vez que ya identificamos los componentes y que ya sabemos que las conductas disruptivas son todos aquellos actos que interfieren para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de este ejemplo. La presencia de conductas violentas es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad resulta preocupante porque ha ido en aumento tanto en el contexto educativo como en el social. La violencia en las escuelas no conoce origen específico ni factores sociales preponderantes, es decir, se presenta en países desarrollados como en potencias mundiales. Ejemplo claro de lo antes mencionado es Gran Bretaña, que desde 1996 ha sido tema de debate al presentarse el caso de amenaza de huelga de los maestros de una escuela inglesa si no se expulsaba al 10% de su alumnado considerado como fuera de control e imposible de educar. Por lo que se refiere a Francia, se han adoptado medidas para frenar el aumento de la violencia en las escuelas desde el año 2000. El gobierno autorizó que la policía patrullara de manera permanente en los centros educativos conflictivos. Posteriormente, en una entrevista publicada en el diario El País en 2001, el ministro francés Jacques Land afirmaba que la violencia desbordaba las escuelas. Y ese mismo año se adoptaron medidas para seguir penalmente a los alumnos que acosen o agredan a sus maestros. Los trabajos realizados para medir la violencia en las escuelas y encontrar sus causas pueden ser útiles, pero cada caso y contexto es particular. El pionero en este tipo de estudios ha sido el investigador noruego Dan Olweus, quien realizó estudios extensivos y cuestionarios que se han aplicado en distintos países, sobre todo de la Unión Europea. Hasta aquí no necesitamos poner un subtítulo o un título que me diga marco referencial. Inicio con una especie de introducción al tema, con el primer párrafo, donde estoy diciendo que las conductas violentas se conocen desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad han ido en aumento, que se presenta en todo tipo de países desarrollados y no desarrollados. Ahí empiezo a hacer una búsqueda posteriormente de lo que es mi marco referencial con Gran Bretaña, con Francia. Empiezo. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Quién fue el primero que empezó a realizar estos trabajos? Eso es lo que tengo más significativo. Me voy entonces a marco contextual, México. En México aún carecemos de estudios que aporten las causas y condiciones de este tipo de violencia, que suele permanecer indiferente. Los docentes consideran que deben dejarse pasar desapercibidas las faltas de respeto leves. Sin embargo, este tipo de faltas llamadas disrupciones
son el preámbulo de estrés y conflictos entre los alumnos y los docentes. Podría considerarse el semillero de problemas graves. Aquí inicio cómo es la situación en el país. Inicio con el marco contextual. Para muchos investigadores existen diversos factores causantes de las conductas disruptivas, pero un factor importante es el contexto familiar y cómo se desarrollan las relaciones entre sus miembros. Para Loeber y Farrington en 2001, afirman que los mayores predictores del establecimiento de violencia responden al tamaño del grupo familiar, habilidades o destrezas parentales e historial antisocial en alguno de los progenitores. Por su parte, Bartol, en 2006, afirma que la mayoría de autores estarían de acuerdo en admitir que la familia sería el entorno social más importante en el desarrollo del menor, vinculando la existencia de un estilo de comportamiento hostil en los progenitores con la expresión en el menor de actitudes egoístas, descuidadas, desconsideradas o desafiantes. Uno de los aspectos esenciales en el desarrollo de comportamientos antisociales lo establece el correcto funcionamiento, trato y comunicación entre los padres y el menor. Por ejemplo, el abuso sexual en la infancia podría entenderse como el polo opuesto de una correcta y saludable relación entre ambas partes. Circunstancias que determinarían un tipo de apego inseguro o evitativo en el menor y una posible sintomatología psiquiátrica en años posteriores. Trastorno adaptativo, trastorno de estrés postraumático, etc. Definitivamente puede decirse que el contexto familiar supone un núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias delictivas. Por esta razón, los principales esfuerzos deben centrarse en prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de protección y su actuación a través de programas de intervención, sin desconocer que otros contextos, como el grupo de iguales o la escuela, también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa que puede aparecer una misma pauta de manifestación conductual en más de uno de los citados contextos. Hasta aquí se vio que pues en México esto es considerado algo normal, con ausencia de estudios porque los docentes dejan pasar esas faltas porque no las consideran graves. Entonces empiezo con mi marco conceptual. ¿Qué han encontrado los autores? ¿Cómo lo han definido? Un resumen que puedo hacer es que la familia es el principal núcleo donde se gestan la mayoría de problemas que vamos a tener durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra adultez. Pero al final me dice que no solo la familia, sino debo también de observar otros contextos porque pueden alimentar la problemática. Hasta aquí todo esto que se desarrolla es conceptual. Vamos finalmente a terminar con las definiciones de las variables, como dijimos que se terminaba el marco teórico. Por tal razón, vale la pena acotar los conceptos que se utilizarán en esta investigación. Conductas disruptivas, que es mi primer variable de investigación o mi tema de interés. Conglomerado de conductas inapropiadas o enojosas de alumnos que obstaculizan la marcha normal de la clase. Se puede notar en estrategias verbales o en estrategias no verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. La disrupción causa gran estrés en el profesor o en la profesora y menos en los alumnos o alumnas. La asimilan como un formato informal y asocial dentro de la clase que rompe la rutina de la vida escolar. Suele ser producida principalmente por alumnos o alumnas que quieren llamar la atención de sus compañeros o compañeras o del profesor o profesora y que tienen problemas de carencia de normas, afecto y o rendimiento académico y que son impulsivos e impulsivas. A veces se puede resumir en la existencia de uno o varios o varias líderes negativos o negativas
a los o a las que hay que ganarse con diálogo personal, pactos o dejar en manos de expertos o expertas. Autoestima familiar, segunda variable de investigación encontrada en el análisis de los artículos científicos. La autoestima se va formando en el camino, poco a poco, a través de las experiencias vividas dentro y fuera de la casa. Generalmente, la familia es un marco de referencia desde el cual es posible entender la realidad, enfrentarla, experimentarla, porque es desde ese lugar que entendemos nuestro entorno. La familia define nuestra relación con el mundo y nuestra propia vida. Algunas veces puede ser la razón por la cual se escoge la profesión. Los Martínez somos los mejores médicos desde mi bisabuelo, mi abuelo, yo y ahora tú también lo serás. Hasta el deporte o entretenimiento que escoge. Los Jiménez somos fanáticos del fútbol. La familia es un punto de partida, un marco de referencia. Pero ¿qué ocurre cuando esta familia nos ha fallado o no nos ha dado lo que necesitamos? Es entonces cuando se vuelve difícil desarrollar una autoestima adecuada porque se supone que la familia es ese punto focal de apoyo y si no nos lo brinda, esa persona y su autoestima sufren. Dagmar Polasek, especialista en autoestima 2012. Es decir, existe una autoestima familiar que se gesta dentro de la familia. Al enfrentarnos poco a poco y siempre decirnos la verdad. Cuando existe una serie de cosas que se ocultan o mentiras, cuando el niño va creciendo y sale de ese contexto o de esa burbujita que es la familia y se da cuenta, empieza a tener muchos problemas que le impiden desarrollarse como un ser humano integral. Hasta aquí, entonces, definimos nuestras dos variables de investigación. Este es otro ejemplo, a lo mejor mucho más explícito y que te queda más claro para lo que tú vas a desarrollar de el marco teórico, estado del arte o estado de la cuestión. Recuerda que no es llenar hojas, es calidad, no cantidad. Solamente tenemos que dejar ver que sabemos hasta qué punto se ha investigado ese tema y cómo está desde el ámbito mundial, nacional, y que tengo claro que han dicho los investigadores o los autores y las teorías y los conceptos que voy a manejar. Creo que ahora estás listo para desarrollar tu trabajo y empezar a alimentar el marco teórico. Y digo empezar porque no se termina hasta que no se corte o se acabe el trabajo de investigación. Para cualquier duda, pues estoy aquí para apoyarte. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.